Qué bueno que siguen con nosotros en el repaso y damos la bienvenida a don Héctor Mojica, un experto en temas de movilidad y ya lo conocen ustedes, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, exdirector de la OMSA y también exdirector de la OTTT antes de que se convirtiera en Intran, y con él Maxi y yo tenemos importantes temas que tratar, así que don Héctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Importante esta entrevista en este momento, dado lo Claro, que está claro. viviendo el país y con todos estos anuncios que ha hecho el gobierno relacionado a RD Se Mueve. Sí. ¿Qué le parece a usted todas estas medidas que el gobierno ha ido anunciando y que de hecho ya algunas comenzaron a implementarse? Sí, esa que es la primera medida de la que han anunciado, yo entiendo que empezaron como por la parte final. Siempre el tema de transporte es muy complicado y todos lo saben. Yo que vivo a unos 15 minutos de aquí, me tomó 1 hora para llegar. Y no sé si el agua, pero eso parece que es toda la tarde. Yo regularmente tomo mi precaución para salir, pero duré 55 minutos para llegar. Un trayecto tramo corto. que es de 15 minutos, 15, 20 minutos. Entonces empiezo que ese tema, el tema de RD Movilidad, que tiene por fin agilizar el tránsito, evitar los taponamientos, es aplicable, pero no la primera fase de una operación que debe aplicarse para darle solución al tema del transporte. Y se lo digo porque yo formé parte de la mesa de transporte por espacio de 7 años, desde el 2014 hasta el 20 cuando terminamos, y realmente se le buscó solución al tema del transporte. ¿Cómo se avanzó? Bueno, lo primero se hizo un levantamiento del transporte, un levantamiento. Ese levantamiento arrojó unos 22.000 carros de concho en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. Se hizo un estudio, una parte decidieron seguir formando parte del tema transporte porque se le buscó la solución con los corredores, que fue una iniciativa de nosotros, los nuevos corredores. Entonces los carros de concho iban a desaparecer. Esos 22.000 carros iban a desaparecer. Los conductores que decidieran seguir en el tema transporte iban a ser propietarios de los autobuses. Y se calculó que por 10 carros iban a entrar un autobús. Y habían dueños de transporte que tenían 5, 6, o 4, o 3, o 2 vehículos, carritos. Entonces lo que decidieran seguir, 10 por 10 carros iban a tener un autobús. Un autobús. Una parte decidió recibir su pensión, entonces iban a ser pensionados, y a todos se le puso un valor a cada vehículo, que en ese momento fue alrededor de $5.000. ¿Cómo era que se llamaba ese programa? Ese fue por decreto se creó la comisión para resolver el tema de transporte a nivel nacional, pero se empezó con el Gran Santo Domingo. Fue mediante un decreto del año 2014. ¿Por qué no prosperó ese proyecto si fue tan bien planificado y en ese momento también se tenían los técnicos necesarios para que se implementara de la mejor manera, tal vez para evitar lo que se está dando hoy día? Sí, el tema de transporte en nuestro país es complicado, pero también en todas partes. Entonces se duró ese tiempo, 7 años. A raíz de los 7 años se decidió iniciar con las llamadas paradas o las estaciones que se quedaron para hacerlo fuera de la ciudad para que los vehículos no entraran a la capital. Que fueron en el 9, se decidió hacer las 5 paradas de esas. 2 para el sur, uno para el sur largo y otro para el sur corto, otra para Santiago, una para el norte y otra para el este. Y otra para el este. Se construyó la del este. En medio del parque, que fue lo que generó que no se utilizara Entonces la tomaron para otra situación. Y se inició oficinas públicas. Se inició la del sur, luego de pintura, la del sur corto, y se inició también la del norte, la del Cibao, que fue después de los Alcarrizos. Esas 3
Esa se quedó resuelta, la del este, y estas dos quedaron iniciadas. Pero quedaron, se construyeron las 5 porque fueron prefabricadas. No se terminaron de instalar, pero sí se dejaron iniciadas. El valor de cada una era unos 128 millones de pesos. Pues eso se perdió entonces. Que yo, bueno, están ahí. Sí. No se le dio continuidad, pero están ahí, quedaron ahí. Yo me asombro cuando veo que hay obras de miles de millones de pesos, pero el costo por esa parada eran 128 millones de pesos cada una. Además, iban a ser unos pequeños aeropuertos con andenes para estacionar los autobuses que iban a salir al interior, con parqueo para las que llegaran, parqueo para los visitantes, bicicletas, para motores, para carros. Eso quedó. Y en el caso de la obra, con áreas de boletería, tiendas y eso, o sea, eran pequeños aeropuertos. Pero la novedad era que en el caso de los autobuses, a la ciudad iban a dejar de entrar alrededor de 9.000 unidades. Sí, entonces ahí aplicaría el tema de las rutas alimentadoras que saldrían desde esas paradas a la capital. Perfecto. Los autobuses del interior iban a llegar hasta ese punto. hasta esas terminales, terminales es el término, y no iban a llegar a la ciudad, porque resulta que esos autobuses que llegan a la ciudad se ponen a distribuir a los pasajeros y algunas conchan. Y en ese momento estábamos hablando de 9.000 unidades de autobuses, alrededor de 6.000 unidades de minibuses y alrededor de 6.000 patanas y 6.000 camiones. Estamos hablando de alrededor de 60.000 unidades que iban a dejar de entrar a la ciudad. Para eso se construyó la circunvalación, para que los vehículos pesados del sur y del norte y del este no tuvieran que entrar a la ciudad, pero también se estableció un horario para la distribución de alimentos y que esos camiones que entran a la ciudad en todo el día utilicen un horario de 9 de la noche a 5 de la mañana para distribuir esos alimentos. Eso iba a situarnos a nosotros como sociedad en un país moderno, porque en el día íbamos a dejar de tener alrededor de 50.000 o 60.000 unidades que no iban a entrar a la ciudad, iban a circular por la circunvalación o por el malecón solamente, y iban a dejar también de distribuir mercancías en todo el día, sino que lo iban a hacer en horario de la noche. Que no iban a congestionar, claro. Continuidad de Estado, lo que no tenemos aquí. Exactamente. Entonces, ese plan, muy bonito. Eso quedó ahí. Eso quedó en la Secretaría de la Presidencia, eso está a mano de la Presidencia. Lo que pasa es que no han querido, o no sé por qué razón, o sea... Tal vez lo desconocen, vamos a decir. Bueno, pero las soluciones que se están implementando ahora para agilizar el tránsito, como especialista y como conocedor de lo que se había planeado anteriormente y ahora con lo que se está haciendo ahora. Pero como técnico, no como político. El tema, sí, yo creo que fue un poco... El tema de RD Transporte, o sea, el tema RD se mueve tiene como fin impedir los atascos o los tapones, los congestionamientos y agilizar el tránsito. Y entonces por eso yo decía, qué mayor agilidad para el tránsito y qué mayor erradicación de los tapones si nosotros provocábamos en ese momento, que ahora deben ser prácticamente el doble. Claro. Mucho tiempo. Estamos hablando de alrededor de 100.000 unidades que dejen de entrar a la ciudad, al Distrito Nacional, que es la misma ciudad, 94 kilómetros cuadrados, o sea, que dejen de entrar alrededor de 100.000 vehículos. Eso resolvería momentáneamente, pero le daría solución al tema del transporte, porque los carros, o sea, los vehículos privados van a seguir aumentando. Claro. Y los vehículos pesados también van a seguir 10.000 al año es lo que dicen que está entrando, o sea, mucho. Eso es mucho para un espacio pequeño. Que no, sí, donde no hay carretera. Kilómetros, y con la misma vía de hace un tiempo largo, de todo el 5 tiempo, años, 6 años. De todo el tiempo. Pero eso resolvería el problema. Entonces, el proyecto no es malo. Lo que fue que comenzamos por detrás. Primero, entonces, debimos trabajar en eso que usted habla, de habilitar esas paradas, tal vez para sacar un poco de esos vehículos que entran a la capital, y otras medidas antes de aplicar el tema del giro a la izquierda. Sí, comenzaron por la parte 3 o por la parte 4 o por el final,
porque eso debería ser una medida ya cuando el país, cuando la ciudad esté organizada, entonces establecerla, que no está mal. Lo que pasa es que también cualquier medida que se tome deben tener niveles, un nivel de información, un nivel de concientización, medir ese nivel de aceptación en la y no arrancar de golpe. ¿Usted cree que cuando comiencen las clases se siga moviendo RD como se está moviendo ahora? Imposible, imposible, porque ese es otro tema, o sea, también se trató el tema... El horario. El horario, o sea, eso no... De media hora yo lo vi muy flojo. Yo pensaba que, ok, me va a mover el horario. Por ejemplo, si yo entro a las 7, porque tú entres a las 9. Pero de 7 a 7 y media siento como que no hay un gran impacto. No, ninguno. Eso, de verdad que le reitero que se inició como por la parte final. Yo creo que deben darle salida a la construcción de esas terminales. Eso es vital. Debe dársele salida y establecer el horario de entrega de mercancías para los supermercados, para los mercados. En el caso de los mercados más o menos está regulado, porque los mercados se suplen en horario nocturno, pero establecerlo. Establecer el horario nocturno. Darle formalidad. Sí, estaríamos a la altura de cualquier ciudad, Nueva York, qué sé yo, de cualquier ciudad del mundo. Y para el atasco en la zona del Botánico, ¿qué se planeó en esa mesa de seguridad y qué le parece lo que se anunció ahora? Por ahí había un corredor que se anunció en el gobierno de Danilo Medina. Yo recuerdo perfectamente cuando se inauguró. Por ahí pasaba la 11, el corredor de los ríos. Claro, pero cuando se inauguró la ecológica, la primera etapa de la ecológica, recuerdo perfectamente que ahí se anunció que iba a haber una expansión de la República de Colombia y que dentro de esa expansión estaba incluido un túnel por ahí. Sí, miren, yo cuando estuve en la ONSA creamos el corredor, se creó el corredor de la Lincoln, entonces fue alimentado por un corredor que iniciamos por la República de Colombia y fue alimentado también por el corredor de los ríos. Ahí lo que se planteó fue hacer un túnel y hacer un elevado en una parte. El corredor eléctrico de esa línea de alta tensión que están en la Colombia postergó mucho. Y se lo digo porque yo viví en la zona, esa era mi zona, y yo cada vez que veía a Gonzalo lo presionaba por el tema y él me presentó la maqueta. Hablábamos siempre del tema, porque yo lo tomé como un tema... de su causa, claro. Yo tenía la presión. Era afectado además. Entonces siempre hablaba del tema y esa era la salida. A mí me sorprendió lo que están haciendo ahora y le confieso que habrá que verlo terminado, porque lo que yo veo es que se están abriendo como bolsones en la carretera, pero al final llegarán a un mismo punto. Un cuello de botella. Perfectamente, un cuello de botella. Eso es lo que yo veo. Entonces, eso habrá que ver. Esa parte del Botánico, eso es un tema que yo entiendo que ellos lo van a aplicar, pero cometen una situación y es que le hablan mentira a la población y a la población no se le puede mentir. Decir que el Botánico va a ser agrandado cuando realmente... ¿Para dónde lo vamos? Con casa lo vamos a agrandar. Lo que pasa es que eso tiene un tema. El Botánico, del lado de los próceres, hay una parte que se dejó para que personas... Para el esparcimiento, para jugar con los niños, si usted quiere, se aparca en su carro ahí en la calle, entra ahí. Claro. Ahí entran bicicletas, entran motores. O sea, que es como que era hoy es parte del Botánico. Sí, sí, eso es parte del Botánico. Y la parte de la República de Argentina, que también tiene una parte lejos de la acera. Entonces es la parte que van a expandir, pero eso es parte del Botánico. Es que la malla ciclónica está un poquito más para allá. Entonces esa parte que es del Botánico no tiene malla ciclónica. Vamos a mover la malla de aquí a aquí para incluir este espacio. Es un tema de información por un lado, de mala comunicación, y lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones. Hay mala comunicación desde el gobierno porque espera que la población reaccione para entonces después explicar lo que debe explicarse al inicio. Eso por un lado. Ahora yo soy partícipe de que si se tiene que tocar un poco del Botánico, se toque, señores, porque también aquí tenemos un tema. Queremos carretera, pero no podemos tocar el medio ambiente porque es otro tema. Una de dos. Hay que sacrificar en determinado momento. Entonces, eso también hay que verlo. Y es más dañino al medio ambiente tú tener esa congestión de vehículos ahí, monóxido de carbono el día entero y todo eso. No, es que es un tema, es un tema. Fuerte.
Eso hay que pensar, para entrar ahí por esa República de Colombia hay que esperar las 7 de la noche. Yo vivo en la Jacobo y cuando me tengo que mover por ahí, yo espero que me den las 8 de la noche. Yo quiero llegar a mi casa temprano, pero igual no no hay voy a forma. llegar temprano, No, voy a no hay el combustible mucho más voy a gastar. Y entonces lo que hago es que me quedo haciendo cualquier cosa aquí en la ciudad y espero, pero es por lo mismo, por eso yo he insistido. Yo estoy de acuerdo con la ampliación de esa avenida, aún se tenga que tocar un poco del Botánico, porque hay que soltar en algún momento. Hay que agrandar. Claro. ¿Y qué le ha Cuando parecido? se trabajó esa parte, discúlpeme, se redujo la isleta. No sé si ustedes recuerdan que la Claro, isleta era grande, claro. incluso era un depósito Sí, de sí. basura, De basura. entonces se redujo la isleta y Sí. así se pudo ahorrar medio carril de cada lado. Sí. Sí. La obra que se está haciendo en el 9 y lo que se ve, el retraso, y mucha gente se pregunta si lo del 9 no se ha terminado todo todavía como se presentó, ¿cómo vamos a comenzar un proyecto mucho más ambicioso y lo vamos a terminar? Sí, hay que ir por parte. Eso no se terminó, a pesar de que se dejó, por lo menos la línea esa, la ampliación de la línea del metro se dejó iniciado, no se ha terminado y entonces ese es un proyecto muy grande y muy importante, el de, Claro. el de la ampliación de la Colombia. O sea, debió haberse dejado la misma Duarte, eso todavía está en veremos. ¿Cómo O sea, se son llama como muchas cosas. la carretera que te lleva al norte? Autopista Auto- Duarte. Autopista Autopista Duarte, Duarte, todavía sí, no lo hemos sí. terminado. El gobierno, es mi gobierno, porque yo voté por el presidente sin tema, o sea, yo soy de un partido pequeño y todo el mundo lo sabe, pero el punto es que sí, como que nos abrimos mucho frente, muchas cosas al mismo tiempo y no le estamos dando salida a lo que es importante. Yo me acuerdo cuando Danilo intervino en todos los hospitales al mismo tiempo. Así que después fue un Que caos. hubo el que se armó. Sí. un caos, pero luego Sí. se verán los resultados. Ojalá que pronto se vean estos resultados. Vamos a meterle un poquito para lo hondo, porque el tiempo Estamos se nos está termina. nadando. Estamos como nadando. Me gustaría saber, usted que dirigió la ONSA hasta que llegó esta administración, ¿qué dejó y cómo está la ONSA en este momento? Bueno, yo encontré, todos lo saben, pero no sé si está de más decirlo, pero yo encontré la ONCE en una situación, Recordemos una crisis de imagen Sí. por el tema de Junior Ramírez. sí. De Rivas y compañía. La La por ejemplo. sociedad pedía en ese momento que cerraran la Que se ONCE. eliminara, sí. Y debo decirle que también un sector del gobierno estaba de acuerdo con que se cerrara la ONCE. Ujú. Yo tenía personas que me decían, hay que dejar que eso languidezca, que eso se ponga delgada y que se extinga, me decían. Pero yo coordiné, gracias a Dios, desde el primer momento con el señor presidente, con Danilo. Tuve todo el apoyo, él tuvo confianza en mí. Yo encontré 11 corredores y yo dejé 46 corredores funcionando. Wow. Yo encontré 110 guaguas y yo dejé 370 guaguas funcionando y 200 0 kilómetros. ¿Puedo decir la marca? Claro. Mercedes-Benz y Volvo, 200 kilómetros. ¿Y dónde andarán 0 esas guaguas? kilómetros. Y ahora, ¿Dónde andarán? ¿cómo ve la institución? Sí, buena pregunta. Encontré la ONSA funcionando en el Gran Santo Domingo y en Santiago. La dejé funcionando en el Gran Santo Domingo, amplié 5 corredores nuevos para Santiago y la dejé funcionando en Barahona, con la novedad de que en Barahona inicié la construcción de corredores servidos 100% por mujeres. Ah, sí. Porque se dio una Recuerdo. situación, yo no sé si usted recuerda, que se instaló el cobro electrónico. Sí. Entonces al instalarse el cobro electrónico iban a desaparecer las cajeras. Las cajeras, El sí. MAS me pedía que Sí. las cancelara o que las reubicara. Yo no iba a tirar a la calle a 500 mujeres. Pelear con mujeres es una cosa terrible. Cualquiera no No se hay la forma busca de de ganar, enemigo, no hay ¿eh? forma de ganar. Entonces, yo decidí formarla como conductora, a la que así lo quisieran, y una cantidad importante se formó como conductora. Algunas ya sabían conducir, pero vehículos livianos, y las instruimos para vehículos pesados. Entonces, esos 3 corredores de Barahona, que fueron el María Montés, que era Que barahonera, están en el mismo barrio. el Casandra Damirón También. y el de un joven que fue un comunitario importante, Manuel Félix de Barahona, le pusimos el nombre de esos 3 corredores. Para San Juan también 3 corredores de mujeres. Para San Francisco de Macorís 4 corredores. 3 de mujeres, los 4 de mujeres, con el nombre de Patria, Minerva y María Teresa, y el nombre del chofer me parece que es Rufín. Rufino Ujú, Rufino Rufín. de la de la Rosa, De la Cruz. de la Cruz.
eso, con el nombre de esos 4 corredores, pero servidos por mujeres. Y cuando yo le digo servidos por mujeres, es que las conductoras iban a ser mujeres, Sí. las mecánicas iban a ser mujeres, incluso las gomeras iban a ser gomeras. ¿Cómo está la onza ahora? Hay poca información, debo ser franco. Yo hablo con personas que me dicen, pero no se ven, no se ven. Y entonces noté algo que le comenté así al margen, y es que la onza le alquilaron... Es que la onza tenía un color, que uno identificaba la el onza por el verde. color. Y hoy día uno lo que se ve son vallas publicitarias, ¿no? Exactamente, eso le decía, no sé, pero de verdad como tengo poca información, no sé si lo han reducido, no sé lo que ha pasado, pero sé que no se ven. Pero achaco a qué es eso, que ¿Y cuánto puede cobrar una? Porque usted tuvo ahí, yo sé que ese proyecto le llegó a usted también, porque las publicitarias, las empresas Sí, son sí. vallas andantes que recorren una gran parte de la ciudad y del país, y eso para arriba y para abajo genera un movimiento y la gente lo ve. ¿Qué puede costar esa publicidad eso es ahí? insignificante. A mí se me planteó, yo le planteaba a Israel varias veces, el encargado de prensa me hablaba, mira que, y cuando me habló de lo El monto. No, eso no era, era No valía la insignificante, pena. no valía Quitar la la pena. imagen de la onza, por eso Una no vale la imagen pena. construida en ese momento de 17 años para entonces que desaparezcan por una... No vale la pena. En No ese vale la momento pena. no valía la pena y entiendo que ahora tampoco vale la pena porque la percepción de la población es que la onza Sí, desapareció. desapareció. Y eso vale mucho, la onza es servicio. Claro. En términos políticos, ¿cómo anda el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cómo anda la oposición? Decía hoy José Tomás Pérez que es absurda la división porque ideológicamente no hay diferencia entre PLD y Fuerza del Pueblo. Solamente la enemistad de 2 hombres, Leonel y Danilo. El ego de esos dos. El ego de ellos 2. Bueno, sí, el PLD es un partido que fue fundado por Juan Bosch, la Fuerza del Pueblo salió de la división interna, producto de esa situación que se dio. Las bases de los 2 partidos entienden que deben haber una unidad. El entendimiento tiene que darse a otro nivel, pero las bases están contentas. Incluso en las últimas elecciones nosotros apoyamos al senador del distrito y ellos apoyaron 80.000 votos. sí, apoyaron al alcalde nuestro, o sea, hubo una unidad en el Distrito Nacional y dio su fruto, dio su resultado también en el interior, en San Juan. A mí me Sí. tocó trabajar en San Juan y ahí se llevó a Félix A Félix Bautista. Bautista como senador. O sea, Que usted favorece esa alianza, usted la apoyaría, usted estuviera ahí delante. debería darse la alianza porque es una necesidad para el pueblo. Es una necesidad para el pueblo. Usted me habló que era de un partido. No, yo realmente sí. no lo recuerdo. Sí, pero no es una importa. necesidad para el Esa es pueblo que democracia. cambie. Porque como dijo el presidente Medina en estos días, el PRM saca notas sobresalientes en oposición, pero como gobernar no sirven para nada. ¿Y quién para debería nada. encabezar esa alianza? PLD Cualquiera. o Cualquiera, o pero Fuerza del sacar Pueblo. al PRM del poder. Dijo usted, acaba de decir, y dijo Danilo que el PRM sabe hacer más Hacer oposición que oposición. gobierno. ¿Y qué pasa con el PLD y la Fuerza del Pueblo en la oposición? Que hace como que no se siente. Es que no saben hacer oposición. Bueno, Está muy acostumbrada en el poder. sí. No, yo hablaba con dirigentes de la Fuerza del Pueblo y me dicen, ellos están inmersos en un congreso. Nosotros Sí. apenas salimos de un congreso hace pocos meses y ellos están inmersos en este congreso que va casi por la mitad. Y eso lo ha sacado de circulación, ese planteamiento me hacían. Okay. Pero usted que está ahí, en el núcleo, donde se baraja las cartas, Y si ¿verdad? se toman las Y se decisiones. toman las decisiones. ¿Usted cree que sí, que existe la posibilidad de que se pueda dar esa alianza entre esos 2 partidos, que de una u otra forma son la misma gente, los mismos compañeritos, los mismos amigos de siempre? Lo que sí yo puedo decirle, porque eso lo siento desde abajo, es que la gente del pueblo clama por esa unidad. Eso puedo decirle. Uno es respetuoso de las decisiones que se tomen en el partido. Claro. Pero realmente hay una presión, se siente una presión social, porque el pueblo siente eso. El PLD está trillando por caminos de renovación interna y por caminos de renovación que se sienten. O sea, las actividades se están dando masivas y se ve.
Y incluso uno lo siente. Yo tenía 5 años que el teléfono me timbraba y ahora el día entero me pasa el teléfono. Pero se me esa pasa alianza, timbrando. una pregunta Entonces, ya para terminar. Esa alianza. yo le decía, discúlpeme a mi Sí. esposa, mira, la percepción, el cambio del PLD se siente en los teléfonos, porque de verdad que están timbrando cuando te más. tengo a la nadie lo llama. usted pensaba que estaba dañado el teléfono. Sí, sí. Ni que tengo el mismo número, pero para finalizar una última pregunta de mi parte. Para el PLD o la Fuerza del Pueblo volver al poder, indiscutiblemente tiene que ser bajo alianza. ¿Puede uno como el otro ir o ganar unas elecciones si no van aliados? El PLD tiene presencia nacional. El PLD tiene 51 años y está arraigado así en el seno del pueblo. Además, el último referente que tiene el pueblo son los 2 gobiernos de Danilo Medina, que fueron gobiernos excepcionales. Sí, pero perdieron feamente en las pasadas elecciones. Sí, perdimos y fuimos aqueroseados, Totalmente. pero ese es el referente que tiene el pueblo. Yo le decía a Israel hace un momento, hay una situación ahí real. Y a mí me daba pavor cuando mi esposa me llamaba de noche, uno en la calle. Héctor, mira que tráeme el pan, trae queso, y, meterme en un supermercado ahora. Y resulta que un supermercado ahora se puede ir a cualquier hora. En los supermercados habían 3 y 4 casillas para cobro de menos de 10 artículos. Y ahora eso desapareció. Ahora todo el mundo en un supermercado lo que tiene son menos de 10 artículos. Es que ahora hay muchos supermercados. Bueno, se nos termina el tiempo, don Héctor. Le deseamos éxito en su trabajo político. Interesante compartir estas visiones, de repasar lo que se hizo, pero también lo que se está haciendo. Y también, por supuesto, con un político es imposible no hablar de política. Así que, don Héctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si ustedes no se muevan, que queda más de repaso.